Días y muchísimas gracias tanto al presidente de la mesa como al resto de portavoces y dar las gracias al Grupo Popular porque realmente es el que nos ha propuesto para que comparezcamos en esta comisión. Bueno, para mí como presidente de la plataforma del tercer sector tengo que decir que hoy es un día importante porque me decían que en esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales tal vez sea la plataforma del tercer sector la que venga como interviniente para hablar de temas sociales o de temas sociosanitarios y no específicamente sanitarios. Los del tercer sector no es que tengamos nada en contra de los sanitarios, al contrario, tenemos que coordinarnos continuamente. También contento porque veo aquí algunas caras ya conocidas de hace tiempo, algunas caras nuevas, que eso también es buena señal, y sobre todo que la gente de la plataforma del tercer sector que hemos estado trabajando en anteriores legislaturas siempre hemos llegado a una conclusión, ¿no? Que tal vez el modelo social en el que vivimos no sea el más adecuado para llegar a una igualdad, ¿no? Y en esa reflexión nos hemos quedado muchísimas veces y luego siempre nos hemos ido a cuestiones muy prácticas que yo también voy a intentar de exponeros ahora cuáles son realmente nuestras preocupaciones. Deciros que la plataforma del tercer sector es una plataforma joven, solamente llevamos 5 años legalmente constituidos, pero evidentemente hay organizaciones en esta plataforma que llevamos muchísimos años trabajando en este ámbito de lo social, pero sí que fue después de interesantes debates hace 5 años cuando decidimos constituirnos como plataforma del tercer sector. En principio, las que nos convocamos en aquel momento fueron entidades del ámbito estatal, como la plataforma de ONGs, la plataforma del voluntariado, de la cual yo también soy presidente, si no, no podría ser presidente de esta plataforma del tercer sector, el CERMI, que lo conocéis, la Red de Lucha contra la Pobreza y también entidades del tipo como la ONCE, Cáritas y Cruz Roja. Todas estas entidades constituimos la plataforma del tercer sector el año 2012 y posteriormente se han incorporado la plataforma de infancia y la coordinadora de ONGs para el desarrollo. En la medida que hemos ido avanzando, y ahora os explicaré en qué hemos ido avanzando y en qué otras cosas no, evidentemente, yo vengo a mostrar aquí una radiografía de cómo está el tercer sector en la actualidad y de cuáles son nuestros retos y tal vez cuáles pueden ser nuestros compromisos para la consecución de tales retos. Tengo que deciros que anteriormente a la plataforma estatal ya se constituyó en el año 2003 la plataforma de entidades de Cataluña y que esta plataforma ha tenido una voz muy importante, no solamente por los congresos bianuales que celebra, sino porque también ha tenido un grado de interlocución muy importante con la Generalitat de Cataluña, y esto lo tengo que decir aquí. Pero también tengo que decir que a lo largo, sobre todo, de estos últimos 5 años, se han constituido plataformas del ámbito autonómico en Euskadi, llamadas Sarén-Sarea, el Principado de Asturias, en Comunidad Valenciana, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón y en la región de Murcia. Es decir, prácticamente ya en todas las comunidades autónomas hay plataformas del tercer sector. Deciros que lo que nos une es fundamentalmente nuestro trabajo, nuestra actividad, pero con una diferencia. Nuestra actividad en base a un compromiso con las personas más excluidas, pero para defender los derechos sociales de estas personas. Y yo creo que eso es un poquito la diferencia, porque siempre se nos ha visto a las ONGs como entidades que acompañamos, como entidades que estamos comprometidas con las personas más vulnerables de este país, pero tal vez no se nos haya visto con un talante propositivo para querer cambiar las cosas, para que la legislación cambie, para que la sociedad se conciencie, pero en definitiva para defender los derechos sociales de las personas más vulnerables. Deciros que somos 32 entidades repartidas por toda la geografía española y podría definir el tercer sector en 10 frases o en 10 adjetivos, depende de cómo lo explique. Consolidado. El 60% de las entidades del tercer sector tienen más de 20 años.
cualificado, más del 70% de los profesionales que trabajan en el tercer sector tienen estudios superiores, feminizado, el 78% de las personas que trabajan en el tercer sector son mujeres, participativo, más de 1 millón, en concreto 1.300.000 personas son personas voluntarias, comprometido porque el 82% de estas organizaciones no solamente se dedican a la acción social, sino que también intervienen en el ámbito de la inserción para el empleo, de la inserción social y también en la atención sociosanitaria. Solidario, 53 millones de atenciones directas en el año 2013. Eficiente, estamos llegando en la actualidad a 7,3 millones de personas. Generador de empleo, 645.000 empleos directos, lo que representa el 4,6% del total del empleo nacional. Y generador de riqueza, porque ahora mismo nos situamos en torno al 1,5% del PIB. Es decir, que no solamente somos entidades comprometidas, no solamente somos entidades propositivas, sino somos entidades que movemos economía, que movemos personas y que contribuimos a la economía de este país. ¿Qué ocurrió desde el año 2012 hasta ahora? Bueno, pues fundamentalmente como plataforma del tercer sector no teníamos un reconocimiento y no teníamos una interlocución. Y bueno, lo primero que hicimos fue al Gobierno en el año 2012 proponerle que tuviéramos una comisión de diálogo civil. ¿Por qué le llamamos diálogo civil? Porque nosotros creemos que somos una parte de la sociedad civil y por lo tanto hablaremos de derechos sociales y de derechos civiles. Esto se consiguió, la comisión de diálogo civil, a través de una orden de Secretaría de Estado en el 2013, por lo tanto estuvimos un año. Acordaros que en ese año estábamos viviendo todo iba a decir el apogeo, bueno, sí, un punto importante de la crisis económica y social de este país. Lo conseguimos y a partir de ahí, bueno, hubiéramos querido que hubiera tenido un rango mayor, ahora veréis en qué sentido ha cambiado el rango de esta Comisión de Diálogo Civil, yo lo explicaré porque evidentemente se han conseguido cosas. Bueno, y ya con esa Comisión de Diálogo Civil, pues evidentemente estábamos en un talante propositivo y colaborativo, al mismo tiempo que estábamos diciendo que no a cuestiones que realmente no nos gustaban que estuvieran pasando. Bueno, como cosas importantes, participamos en luego si queréis lo profundizo más en ello, en el Fondo Social de Vivienda, en la que estaban y están presentes 5 ministerios y todas las confederaciones de la banca y la plataforma del tercer sector, y también están interviniendo de manera activa la Federación de Municipios. Salió un borrador de ley de modificación en el año 2014 que para nosotros era un tanto agresivo porque venía a decir que todo dinero que saliera de las arcas públicas para subvencionar a entidades teníamos que cofinanciar con un 25%. Evidentemente las entidades tratamos con personas. Eso, una empresa que se dedique al I+D+I sí que puede cofinanciar con un 25% porque está produciendo, está facturando. Y la verdad es que gracias a la Comisión de Diálogo Civil, todo hay que decirlo, pues se paró ese borrador de ley de subvenciones. Hemos tenido muchísimo trabajo en el 0,7% IRPF, que luego me referiré a ese tema. Y yo diría que también se paró la ley de fundaciones, que era una ley que tampoco venía muy adecuada a nuestra capacidad propositiva o por lo menos a nuestra reivindicación de cómo tenía que ser una ley de fundaciones. Y también hicimos muchas enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana ya sabéis cómo está, pero como sector estuvimos bastante responsabilizados de cuestionarla, no desde el punto de vista de que también lo hicieron muchos grupos y otros movimientos sociales, del derecho a la reunión, del derecho a la manifestación, sino que lo hicimos también apoyando ese tema, pero cómo realmente podía impactar o está impactando la Ley de Seguridad Ciudadana en las personas más vulnerables o más desfavorecidas de este país. Por lo tanto, un tercer sector que ha ido haciendo muchas cosas y yo diría que fuimos los que propusimos al Gobierno una ley del tercer sector que se consiguió ya al final y lo hemos vivido aquí en debates con algunas personas que por aquí veo, no en esta anterior legislatura, sino en la anterior, en la de 5 años y bueno, fue un gran movimiento que propusiéramos que hubiera una ley del tercer sector, el Gobierno lo creó, la Comisión de Diálogo Civil lo reactivó,
muchas fuerzas con representación parlamentaria de aquí también lo apoyaron. Y evidentemente, bueno, pues dadas las cuestiones que ocurren en este país, esa ley del tercer sector pasó muy desapercibida para la sociedad y para los medios de comunicación, pero evidentemente fue un ejemplo de corresponsabilidad y de diálogo con el Gobierno y con el resto de fuerzas políticas en ese momento. Se consiguió también actualizar la ley del voluntariado, que es una ley del año 96 y que por lo tanto estaba un poco descontextualizada. Yo diría que ahora mismo tenemos que estar con las personas, siempre hemos estado con las personas, y os voy a leer el artículo 2 de la ley del tercer sector, para que veáis cómo define a las entidades del tercer sector. Dice así: las entidades del tercer sector de acción social surgimos de la iniciativa ciudadana o social, de acuerdo a principios de solidaridad y participación social, que lo hacemos persiguiendo fines de interés general y que luchamos por conseguir derechos civiles, económicos, sociales y culturales para las personas, principalmente para aquellas que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentren en riesgo de exclusión social. Esto lo dice una ley aquí aprobada en el Parlamento y con la cual nos identificamos como tercer sector. ¿Qué ocurre ahora mismo? Bueno, pues ya habéis escuchado, ya habéis podido leer o os habéis podido enterar de lo que dicen el último informe de España 2017 de la Comisión Europea, como el Estudio Económico de España 2017 de la OCDE. No voy a hacer más hincapié en él, pero lo que sí está diciendo claramente es que somos de los países en Europa que más hemos crecido en desigualdad a muchos niveles y, por lo tanto, esto hay que tenerlo presente. Y es verdad que la economía va creciendo y es verdad que las previsiones de mejora al alza de la economía son ciertas, pero bueno, una cosa son los datos macroeconómicos y otra cosa es la microeconomía y otra cosa es cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esta crisis de la exclusión social. Y, por lo tanto, tienen que pasar años de mucho crecimiento económico para que realmente la crisis social vaya, de alguna manera, en fase. Ahora mismo está desfasada, pero no lo digo yo, esto lo dicen la gente que estudia economía y la gente que estudia sobre todo el índice Gini, que es el que establece la vulnerabilidad por regiones y, en este caso, en este país. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo que hacer. Ahí también tenéis los datos del informe AROPE, ¿vale?, que viene a decir que prácticamente un 29% de la población española vive con menos de la mitad de la renta media de este país. Y bueno, y lo que hablamos que ya lo habéis escuchado en otras ocasiones, de que un 15%, independientemente de que se esté generando de empleo y eso es positivo, un 15% de los trabajadores ahora mismo viven casi en la pobreza o en el umbral de la pobreza. Bien, ¿qué proponemos hoy aquí? Bueno, ya hicimos una serie de propuestas electorales, ¿no?, en el 2015 y en el 2016, tanto a nivel en las dos elecciones, y lo que proponemos es que, igual que puede que exista un pacto de Estado por la educación, igual que puede que exista, si así va el compromiso de los grupos parlamentarios y también de la iniciativa, puede que exista un pacto contra la violencia de género. Nosotros estamos proponiendo un pacto de Estado contra la pobreza y la exclusión social. ¿Por qué? Porque podremos avanzar, podremos superar ciertos baches económicos, pero una sociedad moderna no puede dejar en esta desigualdad a tanta gente. Y entonces se trata de ver cómo se hace ese pacto de Estado y es lo que proponemos. Y a ver si algún grupo, bueno, pues puede tomar esa iniciativa. Mientras hay ese pacto de Estado o no, también propusimos que hubiera un plan extraordinario contra la pobreza y la exclusión social. Yo soy consciente de que es complicado, pero tiene que haber, y a ver si se consigue, algo con alguna asignación económica de nuevo cuño en donde realmente no dejemos alejada de la igualdad a la gente que ahora mismo está en la exclusión. Esa también es nuestra propuesta, mientras se consigue un pacto de Estado contra la pobreza y la exclusión, que haya un plan de emergencia. En el caso de que hubiera una reforma constitucional, nosotros
en Europa se habla muchísimo de gobernanza. Os tengo que decir que somos la única, ahora mismo en Europa, de los países más avanzados de Europa, que ahí existe una plataforma del tercer sector, específicamente de la acción social. Lo digo porque sí que estamos incidiendo mucho en Europa para que realmente los procesos de gobernanza se visibilicen en este país, pero que también otros países lo lleven a cabo. Y desde ese punto de vista, si hubiera una reforma de la Constitución, ya hicimos un debate con Manuel Campo Vidal, en donde estuvisteis todos los partidos que os presentabais a las elecciones, y fue un debate muy interesante. Y si hubiera una reforma constitucional, lo que nosotros sí que estamos proponiendo es que los derechos sociales, los derechos culturales y económicos sean derechos fundamentales y, por lo tanto, sean derechos exigibles. Mientras el derecho a la economía, no estoy hablando de la asignatura de derecho de la economía, sino el derecho a la economía de la población española, el derecho a la cultura y el derecho, cómo no, social y cultural, eso se consiga como algo fundamental, evidentemente no tendremos que estar preocupándonos tanto. Yo creo que la Constitución se hizo en un momento concreto, yo creo que el país ha cambiado muchísimo y, por lo tanto, que hagamos nosotros esta propuesta yo creo que nos parece de lo más justo, porque evidentemente estamos muy cercanos a la gente que más sufre en este país. También proponíamos una ley estatal de derechos y servicios sociales y, como no, también en ese momento pues que el pacto y lo seguimos proponiendo, que el pacto para las personas refugiadas en proceso de acogida realmente se cumpla, porque realmente no se está cumpliendo. Bien, voy a centrarme en dos cuestiones que ahora mismo nos preocupan, porque yo creo, presidente, que ya estoy casi fuera de tiempo. Uno es el tema del IRPF. Como sabéis, el IRPF es el único impuesto voluntario que puede decidir la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puede marcar el 0,7 para la Iglesia, el 0,7 para fines sociales, o puede marcar el 0,7 para los dos. Hemos experimentado una solidaridad tremenda por parte de la ciudadanía a nivel de la X solidaria. Estamos hablando de 399 millones de euros y un modelo que ha funcionado hasta ahora, en donde el Estado sacaba una convocatoria a las entidades de ámbito estatal y estas entidades de ámbito estatal lo llevaban a las distintas comunidades autónomas. Un sistema que ha funcionado hasta ahora. Hay varias sentencias del Constitucional y la última es fulminante. Y la última sentencia del Constitucional insta al Gobierno a cumplir la sentencia, y lo que dice es que el tema de los asuntos sociales está en las comunidades autónomas, ¿vale? Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Nosotros partimos de una base. El Constitucional no se mete en qué cantidad tiene que ir a cada comunidad autónoma, no se mete si ese dinero tiene que ir en proporción al dinero recaudado en cada comunidad autónoma. Como sabéis, el IRPF hasta ahora mismo era un IRPF de equilibrio territorial. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en el barrio de San Blas os garantizo que se recauda mucho menos dinero que en el barrio de Salamanca, y que en el Raval de Barcelona, pues evidentemente se recauda mucho menos dinero que en otros barrios de Barcelona. Y lo que ha permitido el IRPF es que, independientemente de dónde haya nacido una persona, de dónde viva y cuál es su situación de contexto político, evidentemente el dinero ha ido a las personas y ha ido con ese reequilibrio, y es el único dinero ahora mismo estatal que sale independientemente de los planes concertados, pero estamos hablando de un impuesto. Bien, nosotros instamos al Gobierno, evidentemente, y al resto de grupos con representación parlamentaria, que lleguéis a un acuerdo. Nosotros somos los primeros que decimos que estas sentencias hay que cumplirlas. Ahora también creemos que puede haber, y así lo hemos decidido en nuestra Asamblea Extraordinaria de la Plataforma del Tercer Sector, un doble tramo. Nosotros creemos que hay actividades que se pueden hacer desde lo estatal, como 3 ejes que hay, que tiene que ver con lo socioeducativo, lo sociosanitario, a lo que me hacía referencia antes, y a todo el tema de prevención y sensibilización, y la atención social directa, que vaya a las ONGs. Yo sé que esto es complicado, yo sé que esto es difícil, pero es posible. Es posible si hay voluntad en este Parlamento de sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque nos la estamos jugando.
Porque si no se hace bien, mirad lo que ha ocurrido con el dinero de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Como se aprobó en unas condiciones y no estaba condicionada para que las comunidades autónomas lo gastaran en eso, esto no lo digo yo, esto lo dice la Comisión de Discapacidad que hay aquí, nosotros no queremos que ocurra esto, es decir, que el dinero que vaya a las comunidades autónomas, que no vaya a la Consejería de Bienestar Social y allí se quede, no, que vaya realmente destinado para lo que va, que es para las ONGs, que tenemos un compromiso solidario con las personas más necesitadas. Y así lo especifica en la casilla fines sociales. Ese es nuestro miedo, ¿vale? Por lo tanto, hay una cuestión ahí que habría que atender con un pincel muy fino para ver cómo eso se hace, ¿no? Para lo que ha ido funcionando durante 20 años, que ahora mismo no se pierda. Eso es lo que estamos proponiendo. Y más, fijaros que el día 4 de abril empezamos la campaña para que la gente, para que las personas marquen la X solidaria y nos metamos aquí nosotros en un debate entre que si no es constitucional, que dónde va a ir el dinero, y empecemos a transmitir a la población alguna inseguridad de dónde va el dinero. Sería una campaña en balde, que por cierto es una campaña que estamos haciendo con los fondos de las propias ONGs, con mucha colaboración del mundo del arte y de la cultura y de otra gente comprometida que lo está haciendo. Un dato del IRPF. Con la última reforma fiscal, independientemente de que haya habido menos declarantes, la cifra de fines sociales ha crecido en 2 millones de euros. Es decir, que es algo que está calando en la sociedad. Es algo en donde cualquier persona puede decidir libremente dónde va el dinero de sus impuestos, vuelvo a repetir. Y ya, presidente, lo último. Este Parlamento aprobó la Ley del Tercer Sector y la Ley del Voluntariado, con voluntad de quien gobernaba y de algunos grupos con representación parlamentaria aquí presentes, y ha llegado el momento del desarrollo de esta ley. Decía esta ley que en un año tiene que haber un plan de modernización y de financiación del tercer sector, pero bueno, como tuvimos la penúltima, bueno, ¿qué le voy a decir yo a usted, presidente, que no supiera de la anterior legislatura tan corta? Eso no cuenta. Bueno, pero ahí estuviste. Estamos en otra legislatura que me imagino que será más larga, a ver si somos capaces de desarrollar esta ley. Esta ley no solamente va con reales decretos ley, sino que va con reglamentos, va con muchísimas cosas, pero esta ley es el principio del camino, de un camino, y yo creo que ahora toca desarrollarla. Bueno, pues me quedo a vuestra disposición para responder, aclarar, matizar, si tuviera que corregir algo también, y cómo no, para lo que deseéis, si necesitéis, si el tiempo lo permite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Poyato. Efectivamente es el tiempo de los grupos, y empezando por el que ha pedido eso.